El domingo próximo habrá elecciones en México, unas elecciones muy importantes porque por lo menos van a determinar el curso de los próximos 3 años y medio. Me he estado haciendo una serie de reflexiones en estos días que yo quisiera compartir con ustedes. Creo que el actual gobierno ha llevado a cabo algunas acciones, algunos cambios, que yo diría que son indiscutibles independientemente de la posición política de cada quien, independientemente de filias y fobias, y quisiera referirme a algunas de ellas para luego hacerles una reflexión final. Solamente mencionaré unos cuantos de ellos, algunos elementos de lo que han constituido estos 2 años y medio de gobierno. Por ejemplo, los salarios mínimos han aumentado alrededor de un 60% en este lapso. Esto es algo sumamente importante, no solamente para aquellos que reciben el salario mínimo, sino para la economía en general. En el otro extremo de la gama de población, los grandes capitales, las grandes empresas, ya no podrán encontrar que sus impuestos son condonados por el presidente de la República. Antes existía este hábito terrible en que los mayores capitales, algunas de las mayores fortunas de este país, obtenían exención de impuestos de los presidentes de la República, como ocurre en muchos lugares del mundo con ese 1% de la población mundial que no paga lo que corresponde a los ingresos que obtiene. La paridad de género es un hecho que por primera vez en nuestra historia la mitad del gabinete ha sido de mujeres, la otra mitad de hombres. Y lo mismo ha ocurrido en el poder legislativo. Esto es importante porque hay quienes dicen que este gobierno no presta la suficiente atención a las causas feministas. Bueno, pues qué mayor contradicción a esa distorsión de los hechos que observar que todo el gobierno a lo ancho y a lo largo de su ser es paritario en términos de hombres y mujeres. La comunicación que el presidente de la República tiene diariamente con la población general es otro hecho que no habíamos observado en ningún otro momento de nuestra historia. Comparemos las 7 conferencias de prensa que el actual presidente lleva a cabo con que el anterior presidente solo dio 2 conferencias de prensa. Esto es importante porque indica el grado de comunicación que tiene el presidente con la población y a su vez esta población tiene la posibilidad de cuestionar al presidente diariamente. La disminución en el costo del gobierno, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo. Yo he señalado varias veces que en esta legislatura, desde el día 1, el Senado de la República redujo lo que le cuesta al país en un 30%, y en el año siguiente hubo una reducción adicional. En cuanto a la presidencia de la República, pasó de costar más de 2,000 millones de pesos en 2018 a, ya con este gobierno en el 2019, a un costo de alrededor de 720 millones de pesos. Algo que es fundamental y que yo no oigo que se discuta con frecuencia. En lo que va de este gobierno, no hay una sola persona que pueda decir que fue encarcelado, reprimido, agredido en las manifestaciones, por ejemplo, por sus ideas, por su posicionamiento político. Mucho menos asesinado, como ocurrió durante muchos regímenes pasados. Se han llevado a rango constitucional el combate a la corrupción y al fraude electoral. Estas prácticas
que eran, casi diría yo, normales históricamente en este país y que ahora están constitucionalmente sancionadas. En este contexto de los cambios a la Constitución, se nos ha retirado el fuero tanto a los legisladores como al propio presidente de la República. Esta es una acción que el Senado mismo aprobó, es decir, nos hemos eliminado el fuero que producía tanta impunidad. Y en ese mismo contexto, el hecho de que el próximo mes de marzo vaya a haber un referéndum revocatorio en que por primera vez en la historia de México y de muchos países se preguntará a la población en general si desea que continúe el actual gobierno o no, esto es un hecho inédito en nuestra historia. Ahora, desde luego, también podríamos mencionar fallas, errores, como en cualquier gobierno, y yo diría más, como en cualquier acción humana. Pero he estado reflexionando sobre estos cambios que ya al día de hoy han transformado a México. Otro elemento importantísimo, los programas sociales que ya tienen rango constitucional, y yo quisiera ver qué gobierno futuro se va a atrever a eliminar estos programas sociales, por ejemplo, la ayuda a las personas de la tercera edad, las becas a los jóvenes, a ver qué gobierno se atreve a sacarlos de la Constitución misma como un derecho de los mexicanos. Lo que enfrentamos este fin de semana es una cuestión de alternativas. Por un lado, seguir avanzando en estos cambios transformadores de la realidad mexicana, o bien votar por una regresión a los regímenes corruptos, insensibles a las grandes mayorías, ineficaces del pasado. La sola alianza del PRI, el PAN y el PRD, que a mí me parece nauseabunda, viene a dar la razón a algo que el presidente López Obrador ha sostenido por muchos años, que esos tres partidos son lo mismo esencialmente. Es la clase política tradicional mexicana que ahora se ostenta incluso como el conjunto que son en sí. Entonces, la alternativa es profundizar las transformaciones en el resto del sexenio o regresar a lo que ya el pueblo mexicano padeció durante demasiadas décadas. Estas son algunas de las reflexiones que me hago en estos días. Muchas gracias por escucharnos.